Espíritu Santo. No, hermanos, ese fue un asunto exclusivo de la historia del Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona es cuando usted le invita como Señor y Salvador. Ahí viene el Espíritu Santo a cada creyente, cuidado. Y no es que hay dos eventos del Espíritu Santo, no, porque otros dicen que es bautizado por el Espíritu Santo cuando habla en lenguas. Eso no es una doctrina bíblica realmente. El Espíritu Santo viene cuando usted invita a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el Espíritu Santo, hermanos, bajó en forma corporal como una paloma y se posó sobre el Señor Jesucristo, hermanos, por una sola razón: para que Juan el Bautista reconozca que ese era el Mesías. Eso fue todo, no más. Cuando vaya Juan al capítulo 1, usted va a ver todo esto. Mateo capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Hermanos, son referencias de que Juan el Bautista realmente fue un profeta. Está en la historia. Cuidado, no es un personaje ficticio. En Mateo capítulo 11, los versículos del 2 y 3 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ya vamos a ver el resto de la historia más adelante. Mire, este es el Juan que progresivamente, hermanos, comenzó su ministerio y está a punto justamente de ser sacrificado. En el verso 7 del capítulo 11 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento o un verdadero profeta? En Mateo capítulo 14, los versos del 3 al 4 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Hermanos, Juan es un personaje muy importante en el ministerio, en parte del ministerio de Jesús y de la vida del pueblo de Jerusalén. En Marcos, en el capítulo 6, los versículos 27 al 29, hablando de Juan el Bautista, dice: y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, tus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ahí vemos la manera tan terrible como termina Juan el Bautista, hermano, cortado, decapitado en un plato, servidos por los caprichos de una mujer, de una ramera prácticamente. Lo interesante está lo que dice Lucas de Juan el Bautista, Lucas 1:57. Recuerden, hermanos, que Juan es engendrado ya en la vejez de sus padres. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo, en Juan 1:13 primero, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Zacarías y Elizabeth, a su vejez, oraron por un niño, por un hijo, y este es Juan el Bautista, el que había de venir. En el verso 57 del capítulo 1 dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz su hijo. Hermano, estas son referencias bíblicas en donde se comprueba la existencia una vez más de Juan como uno de los profetas, y el último de los profetas, dice la Biblia. En Lucas 1, el verso 60 dice: pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan, porque supuestamente le quisieron poner otro nombre, pero la madre dijo: se llamará Juan. En Lucas 1:76, Lucas 1:76 dice: y tú, niño, aquí está, hermanos, la revelación, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Hermanos, la lección de esta noche es: Juan el Bautista, un verdadero profeta. Fue, hermanos, traído al mundo y preparado por el Señor para preparar el camino para que la gente encuentre al Salvador. Y eso es lo que un verdadero profeta debería hacer ahora. Es más, todas las profecías están aquí escritas en la Biblia. Ya no hay más profetas. El último fue Juan.
Aquí en Lucas, en el capítulo 1, el verso 80, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, Juan es una realidad en la historia del pueblo de Dios. Es el que anunció la venida del Mesías, el que preparó el camino al pueblo, a los judíos, para la venida de su Salvador. Vamos a ver las características de este profeta, y es algo que nosotros debemos tener como cristianos. Primero, hermanos, vemos en él, en Juan, una verdadera abnegación, una entrega total al ministerio. En Mateo capítulo 3, el verso 4, podemos ver: y Juan estaba vestido de pelo de camello. Hermanos, ahora vemos los profetas actuales, hermanos, todos son multimillonarios, todos tienen mega iglesias, y todo lo que hablan sus profecías es nada más para enriquecerse, y son cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Vestía pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. No tenía grandes banquetes, ¿no? Hermanos, lo menos que quisiera y pedir, hermanos, a mis obreros, a los consiervos, es que como cristianos lo que menos hagamos es tomarnos fotos con los tremendos banquetes que tenemos. Y yo dejé de hacerlo, hermanos, porque la última vez saqué unas fotos de algo que me habían invitado y me escribe un hermano y dice: no ponga esas fotos, hermano, estoy sin trabajo y estoy días sin comer. Hermano, me dio un dolor de conciencia. Hermanos, un profeta debe ser lo más humilde posible. Si Dios le ha prosperado, pues no muestre sus grandezas. Sea sencillo y humilde. Muestre más bien esa abnegación a Dios delante de su iglesia. Pero no, los profetas de ahora están por sobre todo. Es que yo soy profeta, usted solamente es pastor. No, hermanos. Para el Señor no hay acepción de personas. Todos somos coherederos de la gracia de Dios. Hermanos, no solamente tenía abnegación, Juan tenía valentía. En Mateo capítulo 3, el verso 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es que Juan predicaba el bautismo para el arrepentimiento. Los que se arrepentían, como un símbolo de arrepentimiento, venían y se bautizaban. Pero muchos eran hipócritas. Hermanos, eran falsos religiosos. No era un compromiso verdaderamente con Dios. Por eso, hermanos, que cuando bautizamos aquí a la gente, le decimos que es un testimonio público, hermanos, de que va a servir al Señor Jesucristo, de que tiene a Cristo Jesús y que se compromete con su obra. Si usted, hermano, se bautiza solamente por aparentar, porque aquí está la novia o el novio, o por el qué dirá la iglesia, hermanos, usted está haciendo mal, es un hipócrita, como dice generación de víboras. Usted no se bautizó, solamente se bañó. Y eso es lo que estamos viendo. Esta gente no se bautizaba, no se arrepentía, es solamente para que le vea a la gente y diga: este se arrepintió, este se bautizó, como que cumplió con algo. Es lo que hacemos la mayoría de religiosos. Entramos a una iglesia pensando que con eso cumplimos, pero afuera, ¿cómo somos? Pero sí les encaraba a aquellos hipócritas. Y es más, ahora que les bautizo a la gente, hermanos, porque algunos se bautizan y enseguida parece que procede el arrebatamiento, ya no asoman, hermano. Vamos a Hechos, hermano, al capítulo 2 por un momentito. A Hechos capítulo 2. Y ahora, antes de bautizarles, le digo claramente: mire, el bautismo no es solamente para aparentar, el bautismo no es solamente para, no sé, librarse de un compromiso del que dirán. No, es un compromiso, es un acto de obediencia a Dios. Y aquí en Hechos, en el capítulo 2, después de que la gente se bautizaba, dice claramente, cuando vemos aquí vamos, Hechos capítulo 2, dice:
Y con otras, estoy en el verso 40, después de la tremenda predicación del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, ya lleno del Espíritu Santo, aquel que había negado por 3 veces al Señor Jesucristo, ahora delante de los criminales, de los asesinos, se manda tremendo discurso, la gente queda compungida, arrepentida, y al oír esto, dice en el verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, hombres y mujeres, no eran bebés, porque en la Biblia no hay bautismos de bebés, no hay, es un dogma de una X religión, nada más para hacer proselitismo religioso. Y se añadieron aquel día, dice aquí, como 3,000 personas, no dice bebés. Y aquí está, hermanos, los que se bautizaron de corazón, no esta raza de víboras, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, estaban atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Creído, oían, creían, se bautizaban, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estos eran los que se bautizaban de todo corazón. Y sigue diciendo, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, hermanos, en el aposento alto, antes de la venida del Espíritu Santo, eran 120. Viene el Espíritu Santo, se bautizan 3,000 personas, eran 3,120 personas perseverando, hermanos, en todo esto. Más adelante vemos que son 5,000, ya son 8,120. Hermanos, y en los primeros años se cuenta la historia que eran entre 80 y 120,000 cristianos. Pero hermanos, que se arrepintieron, vino el Espíritu Santo y se bautizaron como testimonio público de que eran salvos, de que tenían a Cristo. Pero volviendo a Mateo al capítulo 3, al verso 7, dice: al ver él, Juan el Bautista, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque eran hipócritas. Era valiente, les decía en la cara. Hermanos, a veces uno dice cositas medias duras y ya se resienten. No solamente era valiente, era obediente. Hermanos, les estoy diciendo esto porque esto debemos ser como cristianos, abnegados, valientes, predicar la palabra, hermanos, con autoridad, hermanos, con la verdad, no callarse, decir las cosas como son. Ahí en Mateo 3:7 dice, al ver, en Mateo 14:4, Mateo 14:4. Volviendo ya al Nuevo Testamento, Mateo 14:4. Hermanos, es increíble la valentía con la que él hace las cosas. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, aquí? Dicen, empezando desde el versículo 1, dicen: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Pero Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Sabe qué, hermanos? Juan le decía cara a cara a la gente su pecado. Al rey Herodes le dijo: estás mal, estás cometiendo adulterio. ¿Cómo es posible que estés con la mujer de tu hermano? Y por eso le cortó la cabeza. Era valiente. Hermanos, los profetas de ahora solamente acarician el pecado, eso es todo.
hace milagrerías y favores para sus conveniencias. Hermanos, hay que confrontar. Si usted ve algo, confronte el pecado cara a cara. Eso es todo. Les dijo claramente, no te es lícito tenerla. Estás en adulterio, es un pecado, no está bien delante de Dios. Y en el versículo 5 dice Herodes, volviendo a Juan 14, y Herodes quería matarle, pero temía el pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Pero por qué le mató? Por una mujer que le bailó eróticamente frente a él. Era valiente. Hermanos, era obediente. Hermanos, como hijos de Dios tenemos que ser como este profeta, abnegado, valiente, obediente. Mateo capítulo 3, versos del 13 al 15 dice lo siguiente. Mateo 3 del 13 al 15 dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, le bautizó. Se oponía, dijo, no, hazlo. Y lo hizo. Hermanos, hay cosas que el Señor nos dice en su palabra que no tenemos que orar, pedir consejo, solamente tenemos que hacerlo. Eso es todo. A veces no tenemos que consultar a nadie. Pastor, ¿será la voluntad de Dios que esté con esa muchacha, con ese muchacho? Pero si a la Biblia te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, punto, hazlo y eso es todo. Sé obediente. ¿Qué tienes que estar dando las vueltas por aquí, por allá, consultando a uno y a otro? Para que te acoliten en el pecado. Hay cosas que están dichas que hay que obedecerlas. Hermanos, era un predicador poderoso del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos falta a nosotros como cristianos esa parte? Somos cobardes para hablar del Evangelio. Hermanos, todos los cristianos, hermanos, ¿sabe qué, pastor? 4 goles le metió el Ecuador a Uruguay. Todo el mundo se pone en camiseta. Hay hermano en masa viendo en televisión. ¿Y los que no conocen a Cristo? Más hablamos de fútbol, hablamos de telenovelas y tanta cosa, y de Cristo no hablamos. En Marcos, en el capítulo 1, los versículos del 4 y 5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Escuchó esto, hermano? Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Hablando ayer con un hermano que le estoy discipulando, que está aprendiendo a evangelizar, es nuevo. Dice, hermano, Ambato, la ciudad tiene 300,000. Si todo Ambato se le predicara la palabra. Hermanos, si solamente viniera el 1% de 300,000 a esta iglesia, ¿cuántos fuéramos en esta iglesia? 3,000. Pero apenas somos aquí 300. ¿No creen que nos falta predicar con más poder el Evangelio? Hermanos, era humilde. Nunca se jactó. Los profetas de ahora, hermanos, no hay gota de humildad. Profetas y profetizas. En Marcos 1:7. Y predicaba diciendo, viene tras de mí, oh Dios mío, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Se puede imaginar? Viene uno tras de mí más poderoso. No soy digno encorvado de desatarle el calzado. ¡Qué humildad, hermanos! Pero ahora son poderosos, el apóstol tal, la profetisa tal, la pastora tal, el pastor tal, el evangelista tal. No, hermanos, cuidado caigamos en ese pecado. Mientras más dones
Mientras más habilidades, más talentos te dio Dios, sé más humilde, hermano. Sé más humilde. En Juan, capítulo 1, los versos 19 al 23 dice lo siguiente. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, porque tenía demasiados seguidores. Era una cantidad de discípulos que después se fueron tras de Cristo Jesús. Hermanos, por eso le quisieron caer en envidia. Mira, pero si al que tú bautizas, ahora se lleva a tu gente y bautiza más que tú. No. Es necesario que él crezca y que yo vaya mermando. Hermanos, algún día nos toca, a mí me va a dejar, hermanos, me va a tocar ya salir de este púlpito por la vejez, hermano. Y alguien viene tras de mí más poderoso que yo. ¿A quién debo dejarle la posta? Yo no me voy a aferrar a esto, hermanos, por toda la vida, porque sería un pecado. Con el tiempo, con la edad, hermanos, las facultades mentales se empiezan a perder, el cuerpo se empieza a debilitar. Yo no quiero que me suban entre 4 acá, hermanos, ni me bajen tampoco. Y cuando esté predicando me olvide de todo. Hay que ser humildes. Y hay gente más joven que es más talentosa que mí en el ministerio. Sea humilde, hermano, amén. Sea humilde. En todo, en la profesión, en la familia, sea humilde. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es todo, hermanos. Soy la voz que clama en el desierto, en este mundo de pecadores, anunciando solo el Evangelio, que es lo que Dios me mandó. No me mandó a ser prominente, no me mandó a promoverme, a ser famoso. No, hermanos, una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué humildad este hombre, hermanos, pero también fue celoso. En Juan 5:35. ¿Qué decían de Juan? Él era la antorcha que ardía, hermanos. Este Juan ardía de celo por la predicación, hermanos, por la venida del Mesías. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Hermanos, es cierto que era una luz, era un luminar en medio de las tinieblas. Era muy celoso de la doctrina. Ardía, hermano, en celo. Pero, hermanos, dejó la posta al Señor Jesús. ¿Sabe qué? Yo quisiera ser como Juan, para que sea el Señor realmente el que me alabe, el que me ponga en el puesto que, según Él, yo me merezco. En Mateo, en el capítulo 11, el verso 11 dice, de cierto os digo, hablando el Señor Jesús ya de Juan, Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué bueno, ¿no? Wow. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista entre ustedes, pero mire, pero es el más pequeño en el reino de los cielos, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Qué bueno, hermanos, que en el futuro dejemos generaciones de personas que el Señor honre, que no seamos honrados por el mundo. Es que nació de la familia fulana de tal y tiene tal apellido. No. Hombres que honren y glorifiquen a Dios. En Lucas capítulo 7, los versos desde el 24 al 27, mire cómo el Señor habla de Juan el Bautista. Cuando se fueron los mensajeros de Juan,
comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué vieron en Juan? ¿Un príncipe? ¿Un orgulloso? ¿Un prepotente? ¿Lleno de lujo? No. Un hombre que solamente preparaba el camino para la venida del Mesías, para la salvación de la humanidad. Eso es tener honor delante de Cristo. Otra cosa que tenemos que aprender de Juan, hermanos, es que Juan era santo. Hermanos, y si somos nacidos de Cristo, la simiente es la santidad. En Marcos, en el capítulo 6, Marcos 6, versos 19 y 20. Dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Se da cuenta? Hombres pecadores, malos, no le podían tocar. ¿Por qué? Porque era varón justo y santo. Es más, el mismo rey le guardaba a salvo, le tenía temor. Y oyéndole, a pesar que le decían a cara los pecados, le escuchaba de buena gana. Es que las palabras de un santo, hermano, va a ser medicina para sus huesos. Cuando habla lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? A pesar de que Juan tenía todas estas cualidades, como profeta nunca hizo un milagro. Nunca. No levantó muertos, no curó a los sanos, no les devolvió la vista a los ciegos. No. Mire lo que dice Juan 10:41. Juan 10:41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Nunca hizo una señal para que la gente le siga, milagros, cosas espectaculares, pero ustedes ven que toda Jerusalén, toda Judea le seguía. Tenía muchísimos discípulos, a muchos llevó al arrepentimiento. Hermano, incluso vemos aquí, respetado hasta por los reyes, sin necesidad de hacer un milagro, hermanos. Y ahora toda la gente que hace milagrerías, santerías es famoso. Y si no sirve para nada. Le falta el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál fue el punto central de Juan el Bautista? Predicar de Cristo, de la venida del Mesías, del Salvador, del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Hermanos, no necesitas hacer señales, milagros y tanta cosa. Lo más importante, hermanos, es predicar el Evangelio. Eso es lo que hizo este verdadero profeta. Hermanos, ¿y cómo murió? Murió en una cama, rodeado de sus amistades. A bien morir, le enterraron precioso. No, hermanos. En Mateo 14, del 10 al 14 dice: Mateo 14, del 10 al 14, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Ustedes conocen la historia. La amante
de Herodes, tenía una hija hermosa. Y Herodes le pide que baile. Dice, claro, voy a bailar de lo mejor. Te voy a volver loco con mi sensualidad. Mira, me voy a poner minifalda, tacos altos. Me vas a ver toda la creación de Dios. Te voy a bailar reggaetón. ¿Pero a cambio de qué? Dice él. A cambio de la cabeza de Juan el Bautista. Pero mire cómo puede más la sensualidad. Dice que aquí le respetaba, le decía en la cara los pecados, le tenía cuidado, le guardaba del mal, le oía de buena gana, sabía que era santo y justo. Pero mire cómo puede hacer perder la cabeza. Escúcheme bien, no solamente la cabeza física de Juan, sino la cabeza. Una mujer. Aquí vemos, hermanos, a un Salomón, a un Sansón, a un David, hombres tremendos doblando sus rodillas ante una mujer como esta. Por eso la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado, hermano, especialmente el casado. Para eso te dio tu esposa, para que goces con ella todos los días de esta corta existencia. Ten cuidado, hermano, porque se te puede aparecer una como esta, que te hace perder la cabeza y cortas la cabeza de tu hogar, sacrificas todo, acabas con todo. Bailó, el hombre quedó seducido y con tristeza dijo, bueno, pues a cambio de tu erotismo, la cabeza de Juan el Bautista. Así es el mundo, hermanos. Esa es la manera de sacrificar a los santos de Dios, de sacrificar el Evangelio. ¿Cuántos hemos perdido la cabeza por el mundo, hermanos? Literalmente. No lo haga. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, una ramera. Y ella la presentó a su madre. Es que ustedes vieron que Herodías quería matarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque estaba interponiéndose en el adulterio. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús, que su profeta había muerto, había sido sacrificado. Miren, un siervo de Dios puede terminar de esta manera, pero sabemos que la corona está en el cielo. La gente ahora no quiere creer en Cristo. Cuando empecé mi vida cristiana decía, ¿cómo es que la persecución va a ser peor en el futuro? Pero si estamos viviendo días lindos, yo tengo no sé cuántas Biblias, yo puedo predicar. ¿Han visto, hermanos, la manifestación diabólica a través del feminismo? A través de la gente que está, hermanos, autorizando, está legalizando el aborto, el matrimonio entre homosexuales, lesbianas. Todo ese grupo, hermanos, quiere acabar con la iglesia. Todo ese grupo, hermano, quiere quemar las Biblias y acabar con los cristianos, como lo están haciendo en otros países, destruyendo iglesias, asesinando pastores a los cristianos. La persecución va a ser tremenda, hermanos. Si los gobiernos siguen aprobando todo lo que está en contra de la palabra de Dios, en otras palabras, nos quieren cortar la cabeza. Pero, hermanos, tenemos que ser valientes y aprender del profeta. La vida cristiana tiene estos riesgos. Pero recuerde que la corona está en los cielos. Aquí tendremos persecución, pero cuando vayamos allá, tendremos la alabanza y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Las que aprendamos de Juan, vale la pena ser como Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos. Señor amado, quiero darte gracias por este ejemplo de vida. Mi Dios, a veces hablamos de cuántas personas que son sobresalientes en las Escrituras, pero muy poco hablamos de personajes como Juan. Qué gran ejemplo, desde sus padres, consagrados a ti, dejaron un legado para que sea un tremendo profeta, honrado por Dios, valiente, abnegado, humilde, celoso, lleno de amor, de misericordia, de verdad,
de santidad y de justicia, de servicio y de sacrificio. Gracias, Señor. Este es un vivo ejemplo de imitar como hijos de Dios. Y anhelo y espero que nuestra iglesia aprenda de estos ejemplos, que imiten a estas personas, que aún Dios los honra. Mi Dios, danos un buen descanso esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares y síguenos protegiendo, Señor, poniendo una cerca de protección divina para que este virus no nos contagie y que nuestra iglesia se siga congregando, Señor. Queremos ser responsables ante el gobierno, las autoridades y todos los que nos manda hacer por precaución. Pero es necesario estar en la casa de oración. Si algunos todavía tienen ese recelo, ese temor, pues que no dejen vernos desde sus hogares. El asunto es que la iglesia se sigue edificando y predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando estos medios que la tecnología nos da para la honra y la gloria de Dios. Gracias, Padre. Nos vamos de tu casa de oración con tus más ricas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.